Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros, que su misericordia siempre sea para todos los días renovadas en nosotros. Vamos a hablar de algo muy importante que es, en verdad, ¿qué son los demonios? ¿Y existe la liberación? ¿Es algo bíblico o es solamente algo que está puesto ahí? ¿O solamente porque los pastores queremos hacer eso? Marcos 16:17, capítulo 16, versículo 17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La palabra creen de este pasaje traduce una forma de verbo griego que es pisteus. Tiene que ver con la justicia y con el hecho de poner la fe y la confianza en Cristo en cuanto a la salvación. Es la misma palabra usada por Jesús para descifrar la fe que mueve montañas en Mateo 17:20. Cuando comprendemos que echar fuera demonios es responsabilidad de todos los creyentes, supe que tenía que caminar en obediencia y aprender a ministrar a nuestro Padre Celestial. El origen de los demonios es una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos. ¿De dónde proceden estos seres? La Biblia no tiene un lugar donde nos diga con precisión cuál es su origen. Sin embargo, hay tres teorías principales sobre el origen de los demonios. La teoría de la interrupción es escrita por Gordon Lisay, quien escribe: es creencia general entre los eruditos bíblicos que los demonios tuvieron su origen en una época preadámica. Según esta teoría, los demonios no eran ángeles caídos, sino gente que vivió en esa era y participó en la rebelión de Satanás. Esta rebelión de Satanás se produjo en Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Su premisa es que Dios creó al mundo en un estado perfecto y no en caos, como lo describe el versículo 2. Hay otros textos bíblicos que apoyan estas teorías, que los puedes buscar, que son Jeremías 4, del 23 al 26, Ezequiel 28, 14, 15, Isaías 14, 13, 4 e Isaías 24, 1. La segunda teoría que hay: los demonios son productos de la unión entre los hijos de Dios, ángeles, y la de los hombres, Génesis 6:2, quienes produjeron los gigantes u hombres poderosos de la antigüedad, Génesis 6:4. A estos gigantes se les llama Nefelín y tenían un cuerpo normal. Algunos tenían 6 dedos, Primera de Corintios 26. Todo este tema es muy fascinante. Algunos creen que es aquí donde se originaron las leyendas de Thor, Zeus y otros dioses paganos. Estos ángeles caídos podían ser los que se describen en Judas 6 como encadenados por no haber guardado su propia dignidad. Otro texto bíblico relacionado con esto es Job 1:6, 2:1 y 38:7. Los demonios son ángeles caídos. Esta es la teoría que se enseña más corrientemente sobre el origen de los demonios y al parecer es la más fácil de comprender. Los textos bíblicos que apoyan esta interpretación son Mateo 12:24, Apocalipsis 12:4, Apocalipsis 7 y 9, Judas 6 y Segunda de Pedro 2:4. Aunque la Biblia no nos dice con claridad cuál es el origen de los demonios, lo que sí está claro es que existen muchos maestros en el tema de liberación creen que por lo menos hay dos órdenes de espíritu en este ámbito: los espíritus de alto nivel o principados, Daniel 10:13, 20, Efesios 6:12, son poderes como el demonio de Persia de Daniel 10. Por lo general no buscan estar en el cuerpo de una persona, aunque hay excepciones. Entre los espíritus de bajo nivel están los demonios de lujuria, temor y otros pecados. Estos sí suelen buscar entrar entrar en el cuerpo de las personas. ¿Cuáles son los atributos de los demonios? ¿Cuáles son las características de los demonios? Te estarás preguntando. ¿Cómo sé yo que verdaderamente
hay un demonio? En primer lugar, son seres espirituales que tienen una personalidad individual. Derek Prince señala estos 5 rasgos aceptados sobre su personalidad. El primer rasgo, voluntad. En Mateo 12:44 el demonio dice, volveré a mi casa. Ahí nos está mostrando que tienen voluntad. El segundo son las emociones. En Santiago 2:19 se dice que también los demonios quieren y tiemblan. Esta es una forma de tener una emoción. Intelecto, en Marcos 1:24 habla un demonio para decirse quién eres, el santo de Dios. Entonces vemos que también tienen intelecto. Conciencia de sí mismo. Difícil, ¿verdad? Pero sí existe. El demonio de Marcos 5:9 revela su nombre. Legión me llamo porque somos muchos. Capacidad de hablar es más que suficiente. Cuando leemos Marcos 5:9 nos vemos que ellos pueden hablar a través de las personas. No hace falta estar mucho tiempo en el ministerio de liberación para llegar a saber que los demonios tienen una personalidad totalmente individual. De hecho, algunos de ellos son más listos que otros. Hay algunos que actúan a veces de una forma bastante torpe. Son mentirosos. Cuando nosotros le decimos a los espíritus que hay espíritu de abandono, los demonios hablan a través de las personas y a veces dicen, yo me fui, no me engañó, y lo que le garantiza es que al instante después ha sido echado afuera. Le costará creerlo, pero a veces la liberación puede ser algo bastante divertido. Durante aquella misma liberación en un retiro, le ordené varias veces que saliera al que sabía que era el hombre fuerte de rechazo. El espíritu hizo que la mujer se diera vuelta y cayera boca abajo, mientras comenzaba a dar patadas y gimotear diciendo, yo soy el último, yo soy el último. Aunque mienten con frecuencia, yo sabía que era cierto lo que había dicho el espíritu. Nos deshicimos de él con mucha facilidad y también son bastante recibles. Me acuerdo un muchacho que fue a la iglesia para liberación. Su nombre era Joshua. Este muchacho parecía una película del exorcismo. Caminaba como Arabia, trataba de subirse por las paredes y también mintió muchas veces. Pero gracias a que tenemos el Espíritu Santo, Él nos ayuda a comprender y a mirar todas, todas estas circunstancias y todos los engaños que ellos tienen. Una de las cosas también que he podido darme cuenta es el espíritu de soledad. Es uno de los espíritus más lastimosos cuando uno los ve, sobre todo por la persona, los gritos de dolor que esas personas emiten, el grito de soledad, el grito que se produce por el abandono en el hogar o por el abandono de los padres, trae que este demonio de abandono o de soledad está en la persona. Y es una de las, ¿cómo se dice?, de las liberaciones más fuertes que hay y más lastimera, porque la persona sufre demasiado en la liberación, pero sufre a nivel emocional, no en el cuerpo. Emocionalmente la persona llora, se arrastra sobre la tierra, se revuelca. Es algo verdaderamente lastimoso, y también el vacío tan grande que el espíritu de uno llega a sentir que hay en esa persona. Hay también espíritus de falsificación. Los demonios de nivel inferior suelen tratar de entrar en los cuerpos. Mateo 12:43 indica que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esos lugares secos son cualquier lugar que se halle fuera del cuerpo del humano, puesto que nuestro cuerpo está compuesto de agua en un porcentaje muy alto. Acuérdate que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Los demonios hacen falsificaciones de las cosas de Dios. Su forma de operar son las opuestas a las obras del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, hace que se parezca más a él mismo. El fruto del Espíritu Santo se comienza a manifestar
hasta hacerse evidente en esa persona, que queda llena de amor y de la misericordia de Dios. En cambio, cuando una persona queda demonizada, la influencia de ese espíritu comienza a obrar para producir como fruto su propio estilo y personalidad diabólica. Por ejemplo, un espíritu de lujuria le va a dar a la persona pensamientos lujuriosos. Esa persona va a sentir el afán de tener relaciones sexuales ilícitas. El espíritu de lujuria le va a brotar por los ojos. Uno se da cuenta de esto cuando una persona tiene este espíritu de lujuria y en condición de mujer, uno puede sentir las manifestaciones muchas veces en la vida de uno, la presencia de este tipo de espíritu que envuelve generalmente a los hombres y también a las mujeres hoy en día. No es solamente propio del hombre, sino también está en las mujeres. Esto no se debe al aspecto externo que nosotros tengamos, así la mujer sea muy fea. El espíritu de lujuria que esté poseyendo a la otra persona la va a ver siempre con lujuria y la va a ver siempre con deseos de todo tipo. El espíritu no le importa si el objeto de su lujuria tiene 10, 30 u 80 años de edad. No te escandalices, es así. Una de las formas principales de saber si se trata de un espíritu de lujuria es que vas a hacer con los ojos de la persona, recorran todo su cuerpo en el momento mismo en que entre en contacto con usted. Por supuesto, la mujer siempre puede ayudar a detener ese espíritu de lujuria, encogiendo con cuidado la ropa que se va a colocar. Los cristianos y los demonios muchas veces preguntas que se hacen con mayor frecuencia es si un cristiano puede ser poseído por un demonio o no. Mi respuesta es que no, en cambio sí puede ser demonializado. La palabra demonializado porque poseído indica que el demonio es dueño totalmente de la persona. El creyente es propiedad de Dios. No obstante, el cristiano se puede hallar bajo influencia de un demonio, esto es demonializado. En una ocasión oí decir a un líder cristiano que un cristiano puede tener todo lo que él quiere, hasta un demonio inclusive. Los humanos estamos formados por tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto nos revela primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que somos creyentes, el dueño absoluto de nuestro espíritu es Dios. En cambio, nuestra alma o ámbito emocional y nuestro cuerpo físico sí pueden estar sujetos a demonialización. Por ejemplo, es posible que la mente de alguien esté demonializada por espíritus de temor o que su cuerpo esté demonializado por un espíritu de enfermedad. Cualquiera de estas dos cosas es suficiente para paralizarnos a nosotros. ¿Cómo entran? Generalmente, a algunos creyentes les es débil comprender la demonialización de un cristiano, pero parece haber un precedente bíblico sobre la posibilidad de que un creyente nacido de nuevo esté verdaderamente demonializado o oprimido. La Biblia habla de que Simón el mago creyó y fue bautizado, Hechos 8:13. Sin embargo, seguía demonializado y trató de comprar el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Simón haya fingido su conversión, como afirman algunos, puesto que el bautismo solo nos garantiza la salvación. En realidad no sabemos cuál es el estado de su alma. Sin embargo, podemos estar seguros de que Felipe no le habría bautizado en agua si hubiera pensado que su conversión no era totalmente real. Simón tenía tres puntos de entrada clásicos que causan su demonialización. Primero, la amargura. La amargura y la incapacidad para perdonar son dos puntos de entrada primarios que hacen que la persona quede demonializada. Para recibir liberación es importante que perdones a todos los que hayan hecho algo en tu contra y le pidas a Dios que cure toda tu amargura. La iniquidad. Esto se refiere a los pecados de los padres heredados. El ocultismo, por supuesto, este es el tema principal. Voy a incluir al final
más tarde vamos a orar para purificar y para que tú renuncies a toda participación en el ocultismo. Simón había quedado profundamente demoralizado debido al ocultismo. Francis J. Daquet cita escritores eclesiásticos antiguos que afirman: Simón proclamaba que él era el Padre, el cual le había entregado la ley a Moisés, que había venido durante el reinado de Tiberio en la persona del Hijo, que también había decidido sobre los discípulos en Pentecostés con lengua de fuego, y él era el Mesías, el Paracleto y Júpiter, y que Helena, la mujer que lo acompañaba, era Minerva, o sea, la primera inteligencia. Debido a su contacto previo con la perversidad, Simón, aunque había nacido de nuevo, necesitaba pasar por un proceso de sanidad interior, perdonar, pedir perdón, arrepentirse y renunciar a su participación pasada en el ocultismo. Después de esto, podía quedar libre de las influencias demoníacas que había en su vida. He aquí otro punto de entrada posible: el pecado. Por ejemplo, si usted está teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio o tiene problemas con la lujuria, lo primero que necesita de hacer es dejar de pecar y arrepentirse. Entonces podrá ser libre. Si estos pecados se produjo en el pasado, necesita arrepentirse de él antes de recibir liberación. Acuérdese también que usted necesita no solamente los pecados de lujuria, en la mentira, que es un pecado muy común, también hace que las puertas se abran. También tenemos los celos, la ira, la contienda con las personas, el mal hablar, también palabras obscenas, palabras vulgares, nos hacen que nosotros abramos puertas de entrada. Los traumas. Muchas personas traumatizadas tienen entrada a traumas por accidentes de trabajo, traumas de secuestro. Son personas que son atormentadas por un espíritu de muerte, de temor o tendencia a los accidentes. También hay personas que tienen trauma a enamorarse porque sufrieron fuertes rechazos. Podían adquirir un espíritu de rechazo. Las personas que pasan por procedimientos quirúrgicos necesitan oraciones especiales de protección para el acoso de los demonios. También tenemos, por lo menos las personas que están siendo traumatizadas o quedaron traumatizadas, que no quieren salir debido a la pandemia del COVID, necesitan también un proceso de liberación. Participar en el ocultismo. Cualquiera de los tipos de participación en el ocultismo que hemos mencionado pueden abrir puertas de entrada, tal vez las más fuertes, para que las personas puedan o lleguen a ser oprimidas o endemonializadas. El abuso. Si usted es víctima de abuso sexual, físico, emocional, es posible que tenga una atadura demoníaca de abandono o de rechazo. Aquí mismo vamos a tratar de que ahora que oremos, tú puedas renunciar a ese tipo de atadura, porque necesitas también, por el rechazo. Vuelvo y te repito, son los demonios más fuertes que he visto, no en el sentido de posesión, sino en el sentido de dolor emocional. Los demonios más frecuentes entre los creyentes, Doris Warner, en su libro de liberación llamado "Cómo echar fuera al demonio", habla de los retiros de 3 días de la iglesia del pastor César Castellano en Bogotá. Para finales de 1998 se calculaba que César Castellano y su esposa Claudia tenían 50.000 cédulas funcionando en su iglesia. En ellas se esperaba de todos los recién convertidos que asistiera a un retiro de 3 días, durante el cual se le enseña las doctrinas básicas de la iglesia y se lo lleva a través de liberación y de sanidad interior, lo cual incluye la destrucción de las maldiciones generacionales. Eso sí que es limpiar el pecado. Hace años Doris
salía con los esposos castellanos en Bogotá. En aquella momento su iglesia tenía 10.000 miembros. Cuando le preguntamos el secreto del crecimiento de su iglesia, nos contestó, es que echamos afuera a los demonios. La gente liberada y sanada se queda en la iglesia, no anda saltando por las distintas iglesias como hacen otros, y no es fácil que se sientan ofendidas o rechazadas. Todas las iglesias necesitan un equipo de liberación y algún tipo de ministerios a los recién convertidos semejante a los de la iglesia de Castellano en Bogotá. Es triste decirlo, pero en el momento en que hablamos esto, son muy pocas las iglesias que hacen liberación. La consecuencia es que los miembros quieren un ministerio de liberación, tienen que viajar a buscar de una persona o iglesia que lo tenga. Las cosas no deberían ser así. Recuerden Marcos 16:17. Afirma que parte de lo que es normal para los creyentes es que echen fuera demonios. Muchos creyentes jamás han echado fuera ni un solo demonio. Necesitan adiestrar a los miembros de nuestra iglesia para que cumplan esa parte del mandato bíblico, la demonialización en la iglesia. Cuando uno comprende la forma de buscar esquemas en las escrituras, se le hace fácil detectar las situaciones que presenten en las cuales alguien ha quedado totalmente endemonializado. Los líderes de religiosos que escuchaban Esteban recibieron colectivamente la influencia de un espíritu religioso y un espíritu de asesinato. Obsérvese lo que dice la Biblia de ellos. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujieron los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Hechos 7, 54, 57. Saulo, el joven que presenció la forma en que estos mismos líderes apedreaban a Esteban, fue transformado y demonializado mientras contemplaba aquel asesinato. La Biblia dice que después de esto hizo estragos a la iglesia. Hechos 8:3. El espíritu de religioso y el espíritu de asesinato que estaba en los líderes religiosos también tocó al joven Saulo. Muchas veces encontramos personas que no han sido totalmente demonializadas de un día para otro. Por lo general, esto sucede por pasos, con el fin de ayudar a comprender plenamente el proceso. Vamos a hacer una lista más o menos basándonos también del libro de Lester Summer, que se llama Demos. Vamos a encontrar los demonios, el libro de la respuesta, las etapas hacia la demonialización. Hay muchas. Primero, la regresión. En esta etapa, la persona ya no tiene el deseo de leer la Biblia, adorar o alabar al Señor. Todos los creyentes necesitan hacer un esfuerzo por acercarse a Dios por medio del discipulado personal en el estudio de la palabra y de la adoración para romper el poder de la regresión. La represión. Las emociones quedan más reprimidas aún. El gozo del Señor ya no se expresa en su vida ni en su voz. Es una atadura ligera que se suele quebrantar cuando se ofrece el sacrificio de alabanza en un culto de adoración. Uno de los primeros lugares en los que se puede detectar esto es en la voz humana. La persona reprimida tiene una voz monótona y sin melodía. La supresión significa exprimir, apretar. La persona en estado de supresión tiene una sensación general de melancolía y letargo. No tiene ganas de ir a la iglesia. Mi consejo, si es que usted se halla en esta etapa de la supresión, es que se esfuerce por acercarse a Dios. Dígale al diablo que él no va a triunfar en la vida de usted y repréndalo para hacer que tenga un espíritu angustiado. Isaías 61:3. Es posible que tenga que reprender el espíritu de pesantez para quedar totalmente libre. Después, esfuércese por acercarse al Señor y pídale que le ayude a recuperar su gozo. Hay un texto bíblico maravilloso sobre esto. El corazón alegre contribuye
constituye un buen remedio. Proverbios 17:22. La depresión. La persona deprimida pierde su apetito, muchas veces padece de insomnio. En mi opinión, la depresión no es siempre un espíritu, pero lo puede ser. Yo no solía creer esto hasta que observé que Carlos Anacondia, el evangelista argentino, tenía gran éxito con las personas deprimidas a base de echar afuera el demonio de depresión. Desde entonces he hecho lo mismo y he visto en muchas personas que han sido totalmente liberadas. Solo para las mujeres, algunas veces las mujeres podemos estar repletas de hormonas. Tal vez tengamos un problema de depresión debido a los cambios hormonales que sencillamente necesitan que se les devuelva el equilibrio. No todo lo que nos sucede es a causa de un demonio, y eso te tiene que quedar absolutamente bien claro. Tú no puedes ver demonios en todos lados y en tu vida. Muchas cosas de lo que te sucede es a causa también de tus emociones y a causa de tu carne. La opresión, la persona oprimida da la impresión de que lleva encima los problemas del mundo. Es posible que tenga mucho temor y no le pueda hacer frente a la carga de la vida. Tiene todos los síntomas sobre los cuales hemos descrito aquí y aún más. La obsesión. En esta etapa de demonio, por parte de los demonios según Surrar, es dudoso que la persona a quien Satanás le esté haciendo daño se pueda liberar sin la ayuda de otro. La razón de esto es que las obsesiones transforman la mente. Lo negro se vuelve blanco y lo blanco parece negro. Lo resto ahora parece torcido y la mentira se vuelve la verdad. Por definición, la obsesión es una preocupación perturbadora persistente con una idea o un sentimiento que carece de lógica. La demonización. Una vez que la persona alcanza este estado, se halla totalmente controlada por demonios en el alma y en el cuerpo. Le ha dado acceso a la carne y por eso los demonios la gobiernan, haciendo lo que les parece. Su mente está dominada por espíritu y ya no le es posible controlar su vida mental. Cuando sucede esto, la persona necesita ayuda ajena para liberarse. Ya no le es posible quebrantar por sí misma el poder de las influencias demoníacas. Este estado es raro en un creyente, sin embargo, hay ocasiones en que esto ha ocurrido. Con frecuencia, si la persona ha llegado a este punto, a menos que reciba liberación, hay que intentarla en una institución mental. Es triste pensar que haya creyentes nacidos de nuevo en estas situaciones, pero es cierto, es porque se alejan de Dios y vuelven al pecado. La Biblia nos advierte que cuando la casa se limpia, hay que mantenerla limpia, porque si no, vienen 7 demonios peores que él. Si tú eres creyente y te devuelves al mundo, te vas a endemonializar muy, pero muy mal y muy feo. ¿Dónde habitan los demonios? Generalmente te haces esa pregunta. ¿Dónde le gusta habitar? Por supuesto, su primera selección son los seres humanos. Los ejemplos de estos son abundantes. Se han escrito muchísimos libros acerca de este tipo de opresión y posesiones, así que para qué vamos a ahondar en el tema. No obstante, los demonios no solo tienen como blanco a los humanos, algunas veces se conforman con animal. Vemos que el propio Satanás escogió habitar en la serpiente para tentar a Eva. Génesis 3:1. Vemos también a Jesús enviando los espíritus inmundos a los cerdos. Marcos 5:13. Satanás usa cualquier medio que tenga a su alcance para demonializar a cuanta persona y cuanta cosa pueda. Nuestras familias como cristianos sabemos muy bien que es así y sabemos muy bien que aún las casas pueden estar totalmente endemonializadas, tener demonios adentro, los animales. Si tienes alguna duda, echa fuera más bien. Echa fuera a todo lo que no sea, a todo lo que usted piense, a toda cosa que usted vea, échela fuera. Pero sabes que no veas demonios en todos lados, porque no siempre es así.
No te acostumbres a ver demonios en todas partes. Los objetos también pueden tener ataduras demoníacas como los animales. Las casas pueden tener ataduras demoníacas. Cuando se practica brujería en una casa, esta tiene ataduras demoníacas. También pueden tener ataduras demoníacas los amuletos, generalmente los tienen. La ciudad de Jericó fue maldecida por Dios y el pueblo de Israel no pudo tomar nada de ella, con excepción de la plata, el oro y los metales preciosos que él le dijo que se debían entregar al tesoro de su casa. Josué 6, 18 al 19. La ciudad fue quemada con fuego, porque esta era la forma en que se debería tratar las cosas malditas. Josué 10, 15. Más tarde, después de la derrota de los israelitas en Ai, Josué 7, el Señor le dijo a Josué que los habían derrotado porque había objetos malditos en el campamento. Así se descubrió que Acán había enterrado en su tienda objetos tomados de Jericó. Toda su familia y sus posesiones fueron destruidos con fuego y la maldición quedó totalmente rota. Obsérvese que la maldición no solo afectó a él, sino también afectó a toda su familia. Esto incluye muchas cosas que nosotros tenemos que librar nuestra casa de objetos que puedan tener lazos demoníacos. Si usted ha comprado muebles antiguos y nunca ha orado sobre ellos, ore. Le recomiendo frecuentemente que lo haga. Es maravilloso un armario personal estilo victoriano inglés o esas bancas de roble del siglo XVIII. Pueden venir con huéspedes procedentes de otros dueños anteriores. Debes orar todas estas cosas. ¿Cómo se sabe si tú necesitas liberación? Es importante que desciendas si su problema tiene que ver con su carne que no anda sujeta o si es una influencia demoníaca. Por eso te decía, no todas las cosas que te pasan son los demonios. No veas demonios en cualquier sitio. Primero, mira tus emociones y mira si estás pecando. Así, en lugar de crucificar la carne y echar fuera a los demonios, hay quienes quieren crucificar a los demonios y echar fuera la carne. No todo es un demonio, no obstante, no queremos desechar la posibilidad de que se trate de uno de ellos. Hay ministros que dicen, cuando tenga dudas, échalos afuera. Hay ocasiones en que el problema ha sido causado por la carne y no por un demonio. Sin embargo, si hay un demonio metido en el asunto, es necesario que usted rompa con los hábitos que ha desarrollado o deje de hacer lo que ha permitido la presencia del demonio en su vida. Por ejemplo, si el demonio ha entrado a su vida porque usted ha tomado la costumbre de acudir a un adivino, no basta con que busque liberación. También es necesario que deje de acudir a la persona que le lee el futuro. Tienes que encontrar las raíces que causan el que usted está haciendo lo que hace. De lo contrario, el espíritu regresará 7 veces peor. Marcos 12:45. Las personas que necesitan liberación están pasando por los siguientes problemas. Primero, problemas que reaparecen una y otra vez son adicciones y usted se siente impulsado a participar en ellas. No se trata de algo que pueda dejar de hacer en cualquier momento. Segundo, participación en el ocultismo. Tercero, abuso sexual de cualquier índole. Cuatro, si es hijo adoptivo. Con frecuencia los hijos adoptivos tengan que echar con el espíritu de rechazo o de abandono por sus padres que los tuvieron. Quinto, temor desordenado a morir, frecuentes pensamientos obsesivos sobre la muerte o el deseo de morir, legalismo religioso extremo, un afán desordenado de controlar o manipular miembros de una sociedad secreta como cualquiera, puede ser la masonería, los templarios, etc. También es posible que necesite ser liberado de un espíritu que esté en la familia y que ha desmoralizado a su parentela de generación en generación. Algunas veces se trata de un espíritu familiar. Si usted
ha perdido alguna vez un espíritu guía mientras participa en las prácticas de la nueva era, va a tener necesidad de rechazarlo. Además, si sus ojos le dicen que tiene un amigo imaginario, no lo tome a la ligera. Es posible que se trate de un espíritu guía que está tratando de fijarse en su hijo y no de los que su hijo esté actuando de una manera graciosa. Es importante que usted tenga mucho cuidado en ver si verdaderamente son cuestiones de su carne o si verdaderamente está poseído. Cuando recibir la liberación, primero, el discernimiento de espíritu se trata de un don sobrenatural del discernimiento. Segundo, el fruto que produce ese espíritu cuando usted se siente dominado o fuera de control en algún aspecto de su vida, el tipo de fruto que usted da le va a decir quién lo está dirigiendo y si ese aspecto de su vida está realmente fuera de control, puede estar seguro de que el espíritu que influye sobre usted es demoníaco. Tercero, la participación en el ocultismo. Si ha participado en el ocultismo durante el tiempo que sea, lo más probable es que tenga algún tipo de atadura demoníaca que tendrá necesidad de destruir. Para recibir a Dios, liberación, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de usted. Cuando haga oración, al final de lo que vamos cuando estemos terminando, acuérdate de esto. Tienes que someterte totalmente a Dios y a su voluntad. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. También Lucas 10:19, he aquí dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Cuáles son los pasos que debes hacer para la liberación? Primero, perdona. Perdona y verás a ver. Perdón, haga una lista de las personas a las que necesita perdonar y verdaderamente perdone de corazón. Arrepiéntete, arrepiéntete de todo pecado, conocido, pasado, presente que haya en tu vida. Renuncia a toda participación en el ocultismo o influencias ocultistas que haya en tu vida. ¿Ha estado marcado de esta lista que nosotros hemos dado? Añada todo lo que tú creas. Y vamos a orar. Dile a nuestro Padre Celestial, Padre Dios, en este momento me arrepiento de toda participación del ocultismo. Perdóname el que haya participado en estas prácticas que tú prohíbes en tu palabra. Ahora renuncio a mi participación. Enumera todas las cosas que tú has hecho, hechicería, ouija, etc., cartas, tarot, lo que tú creas. Y me arrepiento de ellas. También dile, menciona todo lo que hiciste y arrepiéntete de ellas. Yo no puedo hacerlo porque no sé lo que tú hiciste. También puedes renunciar a todo lo que te venga en la cabeza para que seas totalmente libre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ata ahora todos los espíritus demoníacos que se puedan haber aferrado a mí y toma autoridad sobre ellos. Espíritus demoníacos les prohíbo que se manifiesten o que nos hagan daño a mí y a mi familia de la forma que sea. Me cubro con la sangre de Jesucristo y te pido, Padre Dios, que envíe a tus ángeles para que nos protejan a mí y a mi familia y a mis seres queridos, amados y a mis posesiones, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido por toda persona que nos está escuchando. Yo te pido, Dios eterno, misericordioso, en este momento, Padre Celestial,
que tú liberes a cada persona, Padre Celestial, que ellos vean, Dios eterno, a dónde fueron, qué fue lo que hicieron, Padre Celestial, para estar oprimidos, opresidos, endemonializados. Espíritu Santo, también te pido, Padre Celestial, que si alguna persona, Señor, está así, busque ayuda, Dios eterno, que le estén haciendo brujería o que esté en alguna de las etapas que hemos hecho, busque ayuda, Padre Celestial. Yo te pido, Dios eterno, misericordioso, Señor, que seas tú, oh Dios eterno, Señor, ayudando y guiando a cada persona, Padre Celestial. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, Señor, muéstrale qué es lo que tienen que perdonar, qué es lo que ellos tienen, Padre Celestial, que renunciar. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, muéstrale, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Señor, ayuda a cada persona, ayuda, Padre Celestial, para que ellos sean totalmente libres. Que tu amor, que tu misericordia, Padre Celestial, esté con ellos. Que tu misericordia, Padre Celestial, los ayude. Que tu misericordia, Padre Celestial, los guíe. Más o menos, Señor, si ellos estuvieron en adivinación, adoración de dioses, astrología, brujería o adivinación con aguja, cabala, control mental, curaciones psíquicas, juegos ocultistas, echar las piedras rúnicas, espíritus, espiritualismo, I Ching, idolatría, iglesias satánicas, lectura de tarot, bola de cristal, hojas de té, macumba, magia negra, magia pop-pop, otras religiones ocultistas, palo, mayombe, percepción extrasensorial, prácticas de nueva era, protección astral, quiromancia, reencarnación, reuniones de arcoíris, sanidad con cristales, santería, satanismo, ser miembros de sociedades secretas, muchísimas, tablero Ouija, tantra, templo de Set, Umbanda, vampirismo, vidente, vudú, Wicca y cualquier otro tipo de relación. Si tú hiciste esto, por favor, arrepiéntete y busca a nuestro Padre Celestial para que Él te ayude. Oh Dios eterno, yo te pido, Señor, que las personas tomen el control de cada situación, Señor, y que seas tú cada día dándoles más y más de ti. Espíritu Santo, ministra a los Padres Celestial. Oh Dios eterno, misericordioso, te lo pido, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú necesitas liberación, puedes ir a nuestra iglesia y nosotros con mucho gusto te vamos a ayudar. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes, que nuestro Señor les revele qué es lo que hay en su corazón y cómo te encuentras tú. Pero recuerda, por sobre todas las cosas, seguir el camino de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús de Nazaret, y en Él encontrarás reposo y paz, porque su yugo es ligero y su carga es fácil de llevar. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Amén y amén.